Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Bueno, y efectivamente vamos entonces a dar inicio a esta sesión. Tatiana, ¿tienes la palabra? Muchísimas gracias. Queremos darles la bienvenida a todos ustedes, como decíamos, a Uruguay, México, Brasil, Panamá, Argentina, Perú, Chile y a todas las regiones que hoy nos acompañan, así como a todos los maestros y maestras de Colombia. Queremos darles la bienvenida a este espacio de saberes y sobre todo de tejidos, entendiendo siempre que estamos recuperando esos pedagogos de a pie que nacen desde su experiencia y que junto a otros y a su comunidad nos siguen aportando saber. En ese orden de ideas, entonces, como cada sábado, como cada encuentro, aquí tengo hoy mi mochila Guayú y queremos con esto invitarlos a que sigamos haciendo tejido, a que sigamos siendo red, para que cada uno tome su mochila y en el día de hoy se disponga a aprender muchísimo de nuestros ponentes y por supuesto del diálogo que hoy se va a generar en los autos. Anita, te traigo la mochila. Gracias, Tadi. Y bueno, ahora le pasamos la mochila a nuestro primer invitado, Raúl Vargas Segura. Él nos va a compartir la experiencia y nos va a invitar a dialogar en torno a cultura en red pedagógica, dispositivos de formación en y para la investigación educativa. Raúl es profesor de educación primaria, licenciado en historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es magíster en investigación educativa de Cuba. Es responsable de formación en la red de investigadores educativos en México, REDIEM. Estimado Raúl, muy buenas tardes. Te entregamos la mochila y tienes la palabra. Muchas gracias. Primero, pues agradecerles a ustedes la invitación, la posibilidad de comunicación con las y los colegas presentes y también una primera idea como cuestión de procedimiento de este momento. No va a ser una exposición como las que hemos estado visualizando en las semanas anteriores, sino más bien va a ser un conversatorio. Así es que tanto los que están presentes como su servidor, la idea es pues comentar, debatir, intercambiar ideas. Si nos permites la primera diapositiva, por favor. Vamos a ir de lo general a lo particular. Y primero en esta idea de la cultura, ¿sí? En la siguiente diapositiva les planteamos una cuestión, ¿sí? ¿Cuáles son algunas características de la cultura organizativa en las instituciones educativas convencionales? Estamos hablando de las primarias, secundarias, universidades, departamentos, áreas. ¿Qué es lo que se realiza ahí cotidianamente? ¿Cómo se estructura? Las prácticas, costumbres, hábitos y costumbres. Si alguno de ustedes quiere comentar, está abierto el micrófono, está abierta la participación, por favor. Si alguien quiere abrir su micrófono. Sí, buenas tardes. Habla Alfonso Restrepo Celis desde Itagüí. Yo soy rector de instituciones rurales en Antioquia. Haces una pregunta muy interesante, que cuáles son algunas características de la cultura organizativa en las instituciones educativas convencionales. Pues la verdad estamos muy sujetos a un esquema supremamente vertical, y a pesar de que nosotros en Colombia con la Ley General de Educación, la 115, nos planteó precisamente la organización del gobierno escolar y el fundamental la autonomía, todavía seguimos replicando esos modelos absolutamente tayloristas con respecto precisamente de lo que es la organización de la institución, más hablar de una cultura organizativa en la institución como tal, eso sería también el tema de un debate de qué punto precisamente nosotros estamos fundamentando unas culturas organizativas de tal forma de que los esquemas verticales realmente se puedan poner horizontales en las relaciones dialógicas que nos plantea la escuela y el presupuesto pedagógico. Muchas gracias, maestro. También la invitación es a que no excedamos los 3 minutos por cuestiones de tiempo, aunque después podamos seguir el debate. ¿Alguien más quiere comentar sobre este aspecto?
Pues yo quisiera participar con algo sobre esas características de la cultura organizativa en las instituciones. Y lo voy a decir desde los regímenes sensibles. No solamente es desde un asunto de lo espacial, desde un asunto de el tiempo, desde un currículo, y como dijo el profe, sino también hasta desde un régimen sensible hay una característica cultural que impera en la institución educativa convencional. Es mi aporte. Muy bien. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, aunque podríamos después regresar a esta primera. En ese contexto en el que nos encontramos en lo cotidiano, no solo en el lugar de cada uno, sino en muchos países, ¿por qué surgen y en qué momento surgen las redes pedagógicas? ¿Es necesariamente a esto o las redes son algo natural? ¿Qué opinan? Sí, adelante. Sí, a ver si me escucho bien. Sí, sí. Soy Samuel Cielo, de acá también Sí, de Samuel. México. Pensando un poco en la pregunta anterior para contestar esta, me parece que esa cultura organizativa tiene dos características principales, a mi parecer. Una es patriarcal y la otra es eminentemente parametral, ¿no? Es decir, son a modo en términos de un sistema que sí las permite, pero que obviamente tiene que ver con esa cultura. Y me parece que esa cultura ha sido criticada ya desde hace un buen rato, ¿no? Por todas las miradas y formas. Entonces, ¿por qué surgen y en qué momento surgen estas redes? Creo que es en ese momento cuando el pensamiento crítico se hace a un lado en términos del pensamiento único, y entonces estas redes empiezan a hacer esta crítica desde otro lado, que no es en términos de la cultura como tal, como se sigue dando. Es decir, yo pienso, termino, que tiene que ver más con una cultura en términos de criar, no de crear, sino de criar, y eso tiene que ver criar otras formas diferentes, y entre ellas, pues está la vida, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que nos permita sus comentarios? Creo que, buenas tardes para todos. Creo que las redes pedagógicas y a la vez, pues, la cultura organizativa se dan de alguna manera por la resistencia a esa cultura organizativa, que de alguna manera es impositiva, represiva, que de pronto cuando ven la diferencia sienten amenaza. Gracias. Bueno, obviamente que hay autores que señalan que las redes han existido de muchas maneras, ¿sí? En muchas formas y de hace muchos siglos. Adelante. Yo quería explicar lo siguiente, mi apreciación. Buenas tardes a todos, mi nombre es Rosa Liliana Vargas de Córdoba, Argentina. Les cuento, ¿por qué surgen y en qué momento las redes pedagógicas? Y en relación a la primera pregunta, es importante tener en cuenta el rol protagónico de quien gestiona una institución educativa, porque él va a ser efectivo o no la relación vincular es en relación a las distintas redes o los vínculos que se van a realizar. Y también tiene mucho que ver con la cultura. Por eso para mí es clave el rol del directivo o quien está a cargo de la institución, porque es la que nos va a dar en impronta, es quien nos va a dar la característica propia de esa institución. Para que haya redes es necesario un trabajo colaborativo. Y si el director tiene pasión y ama lo que hace, lo va a transmitir y va a tratar que sus docentes sean solidarios, colaboren, reiterar el rol activa. Ese es mi aporte. Gracias. Bien, claro que estamos hablando también de la intención, quizá en un momento dado, algunos son redes de resistencia, son redes de oposición, o pudieran ser redes alternativas. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, yo quería hacer como Alfonso de Antioquia. Yo quería hacer, porque lo que pasa es que la pregunta, y con la última intervención de la compañera argentina,
al menos aquí en Colombia, lo que está manteniendo por redes pedagógicas son aquellas incluso comunidades de indagación y de investigación, ¿cierto? Obviamente, en la fundamentación, el supuesto que nos plantea es que la institución, con el liderazgo del rector, debe generar una comunidad de aprendizaje. Nosotros planteamos que hay comunidad de aprendizaje, pero sin embargo, todavía en muchas instituciones es muy alejado precisamente la conversación entre pares dentro de las instituciones, e incluso se tienen que buscar compañeros de otras instituciones para hacer procesos investigativos, por un lado. Por el otro lado, aquí en Colombia, aquí hubo el movimiento pedagógico surgido de la lucha sindical y que fue muy fuerte, y después hacia los mediados del 2000 se cayeron, pero después viene el proceso de profesionalización de los maestros al entrar a hacer los posgrados y los doctorados, que obviamente exigió la cultura investigativa. Entonces eso está empezando en este momento a permear la institución educativa como tal, y obviamente la exigencia que dice la compañera Nidia de que el rector tiene que generar comunidades de aprendizaje. Es como en ese doble sentido, es investigar la escuela desde los grupos de investigación, pero es también la necesidad de generar comunidad indagativa dentro de las instituciones. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente idea, al siguiente planteamiento, por favor, que ya lo ha un poco mencionado nuestro anterior colega. ¿Cuáles son algunas características de la cultura en las redes pedagógicas? Para quienes han participado por años o por décadas o están incorporándose, ¿qué han percibido estar en una red? ¿Algún comentario, por favor? Adelante, maestra Rosario. Buenas tardes a todos. Adelante, Rosario. Sí, maestro. Mire, pues, una característica de la cultura de las redes pedagógicas es conocer otros mundos de nuestra Latinoamérica, hacer estos encuentros, porque eso nos fortalece y nos da la tarea de llegar más allá de lo que tenemos a nuestro alrededor, como ahorita lo que estamos haciendo en este momento. No podemos estar en Argentina, en Colombia, en México, pero sí podemos estar ahorita, estamos indagando, estamos investigando y estamos fortaleciendo nuestros conceptos pedagógicos, educativos, que nos lleva a ser mejores docentes. Y las redes es lo que nos da, es tan bondadosa para todos nosotros, que nos hace llegar al meollo del asunto pedagógico y educativo. Gracias. Muchas gracias. Les comento que allá por el año 2001 estuvimos en el encuentro iberoamericano y conocíamos colegas que ya mencionaban que ahora, bueno, en ese momento decían, ahora mis hijos ya están grandes y me acompañaban desde pequeños a nuestras reuniones de la red, por ejemplo, del lenguaje. Es una situación de mucha permanencia si uno quiere. Bueno, algo más sobre esta cuestión de la cultura en red, Anita. Sí, Raúl, yo quisiera decir que algunas de las características de la cultura de las redes tiene que ver con la producción intelectual, ¿no? Con el poder compartir saberes a partir de las experiencias que desarrollamos, y eso nos ha permitido, ¿no?, que gestemos y que también nos asumamos y que luchemos por la reivindicación del maestro como un intelectual desde sus propias experticias, desde sus saberes, pero también desde los vínculos que se constituyen con los otros, porque no hay saber pedagógico, a mi modo de ver, ¿no?, que se consolide en solitario, ¿no?, sino que todos estos ejercicios de reflexividad se ponen en común siempre con otros, ¿no?, con otros colegas, y son esos otros colegas y la capacidad de interlocución y como el escenario de dialogismo que allí se va consolidando, la que permite también a que esa emergencia se dé, ¿no?, que emerja ese saber pedagógico, que emerjan esas contradicciones, esos debates, ese relacionamiento de las posturas teóricas, metodológicas. O sea, sin el otro, sin la posibilidad de estar en la narración y el colectivo, yo creo que la red no tiene sentido.
Entonces, digamos que este es uno de los espacios que estamos animando y por ello, pues, seguimos como abanderando y consolidando esa noción de que a través de las redes pedagógicas nos descubrimos y nos reconocemos como pedagogos, como trabajadores de la cultura, como profesionales de la educación, con unos saberes desde nuestro oficio, y eso es lo que nos permite caminar el territorio y ser pedagogos de a pie. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono? Gracias, buenas tardes. Gracias, mi profe Raúl, ¿cómo me le va? Bueno, cuando uno se encuentra con estos ejercicios que están orientados desde los conversatorios, entonces le da otra mirada a no solamente al expositor, sino también a los partícipes. Es decir, que desde estas posibilidades de reflexionar sobre lo que está o la temática que se está abordando, pues permite entonces, como yo lo llamo, matizar narraciones y matizar reflexiones. Y el matizar también tiene que ver con el combinar, tiene que ver con el actuar, tiene que ver con esos diálogos que pueden surgir desde dónde, pues desde nuestra práctica pedagógica, y nos va a permitir de una u otra manera como reflexionar no solamente la práctica del maestro, sino también como las posibilidades de cuestionar lo que sucede en la escuela, lo que sucede con las políticas públicas, lo que sucede con esas propuestas que son transgresoras dentro de las instituciones, y también poder como conversar de esos otros sueños que tiene el maestro, que los puede anudar en nuevos proyectos, y proyectos no solamente interdisciplinarios, sino también internacionales. Entonces, fortalecer la cultura de la red pedagógica desde ese actuar no es sencillo. Fíjese que nosotros llevamos alrededor de 10 años tratando de matizar y dialogar alrededor de otros conceptos que se anudan dentro de las redes pedagógicas, que es también el encuentro, la construcción, cómo crear otros tipos de conversaciones, como dice una compañera Tania, haciendo alusión al IDNAN, esas comunidades de diálogo que puedan fortalecer nuestras prácticas, ¿no? Quería como comentar eso. Gracias, mi profe Raúl. Gracias, maestra Nidia Cristina. ¿Tiene la palabra? Sí, señor, gracias. Como características de que la red, en esa cultura de red, creo que el concepto de comunitariedad, ¿sí? De construcción colectiva de los unos con los otros, también de innovación, porque en la medida que uno va escuchando diferentes prácticas, dinámicas, se va preguntando cómo puede crear o reinventar ahí en el aula donde uno está. Y también creo en esa construcción de saberes a través de lo dialógico. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los dispositivos de formación, autoformación desde la cultura pedagógica de la emancipación? Bueno, aquí una de las cuestiones que hemos tratado de desarrollar al interior de la red es que no lo consideremos como lo hace la cultura convencional institucional, que es activismo pedagógico. Que la red lo que quiere es que hagamos más diferente a lo otro. Y entonces tengamos otras posibilidades profesionales, etcétera. Sí, pero también es que busquemos, en términos de participar en red, la construcción de posicionamientos teóricos, de posicionamientos metodológicos, y también el de ver la perspectiva de vida o el trayecto de vida profesional diferenciado. Entonces, hay los conceptos donde muchas veces hemos asistido a infinidad de talleres, y aquí es donde entra una perspectiva teórica, sí, pero un taller puede en un momento dado constituirse o intencionarlo como un dispositivo de formación, ¿sí? Y Freire decía entonces, nadie forma a nadie, cada uno de nosotros tendría que disponerse a autoformarse, a nuevos aprendizajes.
Entonces, aquí está la idea. ¿Cuáles serían algunos de los dispositivos de formación que se desarrollan en esta cultura en red? ¿Alguien conoce alguno? Raúl, yo quisiera mencionar, si me lo permites, claro, cuando tú lo dices, los dispositivos son aquellos escenarios que nos disponen. Y en ese sentido, yo sí considero que hay varios de los dispositivos que vamos nosotros gestionando, consolidando al interior de las redes y tienen que ver, por ejemplo, con el ejercicio de la lectura compartida, el ejercicio de la escritura colaborativa, el hecho del encuentro, los procesos de sistematización también serían dispositivos que nos permiten leer nuestras experiencias desde otros lugares, pero ante todo la autogestión, ¿no? Creo que es un elemento que vale la pena pensar porque nosotros estamos consolidando efectivamente escenarios de autoformación. Entonces, la autogestión nos permite en el encuentro consolidar ideas comunes como estas, por ejemplo, el mismo evento que estamos desarrollando, ¿no? El mismo seminario internacional que nos convoca cada sábado, tanto en la mañana como en la tarde, nos dispone para efectivamente consolidar una cultura pedagógica latinoamericana que nos permite asumirnos desde unas educaciones otras, desde que nos permite además generar procesos de resistencia para emanciparnos de aquellos dispositivos neoliberales, ¿no? Que vienen de la mano con este capitalismo cognitivo, capitalismo informacional, que hacen que siempre estemos supeditados a imposiciones de procesos educativos de afuera, foráneos. Sin embargo, a través de las redes lo que hacemos es que nos disponemos para autogestar nuestros propios escenarios de formación y apostarle por pedagogías situadas. Bien, tenemos 58 participantes, así que ¿alguien más desea comentar esta o alguna de las anteriores preguntas? Sí, maestro, yo, la maestra Isela. Adelante, maestro, sí. Buenas tardes, maestro. Yo creo que otro de los dispositivos que se generan en la red son los talleres, diplomados, que en algunas redes se promueven entre sus integrantes para poder avanzar y ayudar a esta autoformación y formación. Un ejemplo de ellos es, pues, en Rediem, el diplomado para investigación. Yo creo que nos ayuda a mejorar nuestras posturas, nos ayuda a mejorarnos pedagógicamente. Entonces, este otro dispositivo a mí se me hace muy importante. Muy bien. Doctor Santiago, adelante. Pide la palabra, doctor Santiago. Muy buenas tardes, compañero Raúl. Igualmente a todos los organizadores, a todos los colegas. Gracias por este espacio. Me da muchísimo gusto saludarlos desde acá, desde el Valle de México. Me da, la verdad, muchísima motivación encontrar estas preguntas que nos invitan a hacer una reflexión pues muy acotada, muy profunda. Y para mí finalmente esta pregunta tiene que ver de entrada con una postura, fijar una postura frente a los dispositivos institucionales. Los dispositivos institucionales, así producto de los sistemas educativos nacionales que dependen de las políticas mundiales sobre educación, pues tienden fundamentalmente a una capacitación que se traduzca en una acreditación con propósitos de certificación, y entonces pretenden apropiarse de la validez de quienes tienen la formación válida para ejercer un acercamiento a los problemas de la realidad educativa y poderla transformar. Me parece que es importante situarse frente a esa posición institucional, y en ese sentido creo que es muy importante que la propia red, el que se constituyan redes alternativas de formación, autoformación, investigación, gestión y difusión, tiene la pretensión de apropiarnos
así de un espacio. Entonces, la propia red, las propias redes son el dispositivo más importante que pretende darle validez a los conocimientos que surgen desde las experiencias dentro del aula, a partir de las experiencias de los propios docentes, y que se rescate el que estas miradas, estas perspectivas que están fuera de las instituciones, pues tienen una fundamentación teórico-metodológica reflexiva, que yo creo que tiene la característica fundamental de que son reflexiones desde la base de una libertad, desde la base de un compromiso realmente con la transformación de nuestras realidades, la formación de nuestros alumnos, la transformación de nuestras escuelas, tratando de que haya un sentido emancipatorio y liberador para romper, pues, finalmente con esas cadenas que pretenden darle vida a un individualismo de tipo mercantil, de tipo competitivo. Entonces, el que rompamos como maestros a través de la red, así con esas políticas de que como maestros tenemos que entrar en una dinámica, en una cultura de activismo para poder sobresalir nosotros como maestros, así muchas veces sin tomar en cuenta el que pues intentamos hacer una trayectoria y una carrera administrativa pedagógica sin que muchas veces se transformen las escuelas ni las condiciones de nuestros alumnos. Entonces, pues yo centro la atención fundamentalmente en que la propia red, las propias redes son el dispositivo integral e incluyente que van a permitir desde una posición de libertad y emancipación, de verdad, generar nuevas propuestas. Entonces, pues, les agradezco este espacio y bueno, me sumo a este diálogo que se hace de manera tan fructífera. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, aquí lo que nosotros estamos planteando, parece que faltó ahí una diapositiva, es la cuestión siguiente, ¿cuál es entonces la importancia de la planeación, la ejecución y evaluación vistas desde el acompañamiento formativo o desde la teoría pedagógica crítica? O sea, si estamos ya en red, ¿cuáles entonces nuestros sustentos teóricos, nuestras intencionalidades al estar en red? Porque aquí es la situación que queremos invitarles es, el estar en red no quiere decir que solo es un activismo, también requiere de la teoría, del abrevar de otros referentes, de otros autores que afortunadamente, por ejemplo, en Argentina está la doctora Ana Sopi o Miguel Dualde, en Colombia, ¿verdad? Ya escuchamos a la doctora Cristina Pineda Martínez, entre otros colegas que han estado teorizando. En México, la doctora Georgina Gutiérrez también ha aportado algunas ideas, y entonces es un poco la idea, la situación. O sea, estar en red o concebir o intencionar las actividades es desde una perspectiva teórica y no solo desde un activismo. ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguien que quiera exponer? Estamos ahora ya 62 participantes. Quien desea abrir su micrófono. Tiene la palabra. A ver, Raúl, lo que pasa es que, mire, lo rico del seminario es que precisamente estás planteando, yo creo que la esencia, la razón y el fundamento de los que nos convoca y los otros compañeros, porque en todo caso, cuando nos atrevemos y nos asumimos precisamente a andar en red, o como estamos diciendo, en este tejido que estamos haciendo, pues obviamente es entrar a contrastar como tres cosas fundamentales. Uno, obviamente nuestra práctica y nuestro quehacer cotidiano. Dos,
la validación de los saberes y de los fundamentos teóricos y de los conocimientos que tenemos, y 3, el compartir o la refinación o la refundamentación precisamente de eso para entrar a fortalecer mucho más el quehacer pedagógico, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, y obviamente, por ejemplo, que hemos tenido, particularmente nosotros, el grupo de investigación Modelo Pedagógico Alternativo y Crítico, tenemos a referencia a Freire, y veo que Freire está teniendo en este momento una vigencia supremamente importante, porque todos estamos referenciándonos en esos paradigmas, en esos fundamentos, y que incluso alternativamente también estoy escuchando la videoconferencia de Cole, de Marco Raúl Mejía, sobre precisamente si existe una pedagogía latinoamericana, y lo que ahorita decía Ana Bricet, es obviamente nosotros tenemos que entrar a asumirnos, más que ejercer una función, tener una empleabilidad, lo que yo planteo, o ser profesionales de la educación o intelectuales de la pedagogía, y eso obviamente tiene que darnos un fundamento y una razón precisamente para esa cultura pedagógica, que además que, vuelvo a decirlo, la funcionalidad de la escuela desafortunadamente a veces, o los afanes del cumplimiento de la institucionalidad, a veces incluso precisamente se olvida la cultura pedagógica en la escuela. Entonces son como esos afanes esos que nos hacen precisamente tenernos en esa posición de crítica, de autocrítica, de reevaluación acerca de lo que nosotros hacemos, y por eso es que, como decimos en la Red Chisua, nos enredamos, y nos estamos enredando incluso ahorita con hablando de lo positivamente, esta pandemia nos ha visto para que nos encontremos todos y demos estos diálogos de saberes. Gracias. Vamos a cerrar aquí este punto, porque hay otra participación, aunque seguramente habrá manera de regresar a este diálogo. Muchas gracias. Gracias, estimado Raúl. Bueno, a ti te agradecemos por tu participación y sobre todo por esta invitación muy dialógica a compartir alrededor de todos estos escenarios que permiten reivindicar la potencia de las redes y su agencia. Así que muchísimas gracias. Bueno, en este momento le damos entonces la palabra a nuestra colega Adriana Rocío Pérez Rincón. Adriana nos comparte la siguiente experiencia, titulada Experiencia estética y narrativas audiovisuales en la práctica educativa de los licenciados en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional en la vereda El Charquito, en Soacha, Cundinamarca. Adriana es maestra en Artes Plásticas de la Universidad de los Andes, es magíster en Artes Plásticas de la Universidad de París I, Panteón de la Sorbona, docente de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiante del doctorado interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Adriana, tienes la palabra, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contenta de estar en este espacio. Le agradezco mucho a Ana Bricet y a la Red Chisua por invitarme. Tengo acá mi mochila, no sé si la ven. Esta es mi mochilita que yo misma la elaboré junto con mi hijo de 6 años que se llama Horacio. Entonces, pues sí, quería como compartirles que también me interesa mucho la metáfora de la mochila y del tejido. Bueno, también agradecerles a mis estudiantes de práctica de la licenciatura en Artes Visuales porque me han ayudado mucho a plantear este proyecto que les voy a compartir hoy. Agradecerle a mi familia también por todo el apoyo y por ayudarme en este tejido de vida y pedagógico. Entonces voy a presentarles mi pantalla para que puedan ver la presentación que con mucho cariño he elaborado para todos y todas. Bueno, entonces ya Ani Bricet nos contaba el título. Este es un proyecto de doctorado que ya ha sido aprobado en el énfasis de lenguaje y educación en la línea de educación y comunicación en la cultura. Mi director de investigación es el doctor Juan Carlos Amador Baquiro de la Universidad Distrital. Bueno, acá están la organización de la presentación, está organizada en 5 partes. Puntos de partida, estado del arte, problema de investigación y objetivos, marco teórico y metodología. Primero, pues, ubiquémonos geográficamente. ¿Dónde está el Charquito? Pues el Charquito está saliendo hacia el sur por Bogotá, por la autopista sur, por la vía La Mesa. Es un lugar,
pues que es muy difícil, digamos, de conocerlo a primera vista si tú no vas con alguna persona que vive en el charquito de alguna forma, porque siempre se ve como un lugar de paso, más para más para quedarse allí o permanecer. Entonces fue una fortuna llegar al charquito y entender toda su complejidad. Digamos, ustedes están viendo acá el mapa, están viendo una fotografía satelital y también el mapa, digamos, de todo lo que está allí y la ubicación del charquito. Es muy importante decir que por allí pasa el río Bogotá, que es uno de los ríos pues, más contaminados del planeta. Y sin embargo, crece la naturaleza y crece la vida alrededor. Hay un humedal allí muy cerca a esta zona del charquito y fue por el humedal que llegamos allá gracias al convenio con la Fundación Humedales, que está haciendo un trabajo muy interesante de formación ambiental, de seguridad alimentaria, de cuidado del medio ambiente allí en el humedal Charquito. Entonces, en el Charquito hay una institución educativa, que es la institución educativa Eugenio Díaz Castro. En esta institución educativa, digamos, hay convenios también con la Fundación Humedales y se hacen también proyectos desde allí. Entonces, pues es un lugar muy, muy importante también y ya vamos a ver cuáles otros lugares empiezan a ser importantes allí en Charquito. Bueno, la biblioteca es un lugar muy importante para el proyecto. Es la Biblioteca Pública Municipal del Charquito, que está adscrita a la Red Departamental de Bibliotecas Públicas. Esta biblioteca pues es un lugar muy singular, es un lugar como, digamos, detenido en el tiempo, no sé cómo llamarlo. Hay un árbol allí, siempre que llegamos allá nos recibe ese árbol, que es increíble. Entonces es una biblioteca que cuenta con un entorno natural muy interesante. Allí pues la comunidad ha gestionado una huerta y cuidan su huerta. Entonces es una biblioteca con huerta, con un montón de espacio alrededor, de espacio verde. Allí pues estamos ya ahora viendo las fotos del humedal. Acá pues ha sido una posibilidad pedagógica magnífica caminar con los niños por el humedal y que ellos mismos nos cuenten qué hay allí en el humedal, cuáles son sus descubrimientos. Hay unas ruinas que son muy misteriosas en el Charquito, ruinas de casas de principios del siglo XX, que antes eran casas de recreo, cuando el río Bogotá pues estaba limpio y se podía pescar en el Muña, por ejemplo. Entonces los niños habitan estas ruinas y en esas ruinas inventan historias. Allí estamos viendo una de las fotografías tomadas por uno de mis estudiantes. Acá están los niños y niñas del Charquito, algunos de los que nos han acompañado en los talleres. Ellos participan también en un grupo de avistamiento de aves con la profesora Jenny Fuentes, que también es licenciada de la pedagógica de la licenciatura en biología. Estos son mis estudiantes, hemos trabajado durante el año 2019 y este primer semestre de 2020, reconociendo el lugar, haciendo caminatas por toda la zona. Nos han ayudado mucho los líderes comunitarios del Charquito. Mis estudiantes del 2020, que sabemos que ha tenido que ser mediado por tecnologías, entonces hemos abierto varios canales a través de WhatsApp, a través de Microsoft Teams, bueno, de todas las posibilidades de plataformas para encontrarnos y también he encontrado estrategias para comunicarnos con el Charquito, principalmente a través de WhatsApp. Bueno, la formación de licenciados en artes visuales, entonces es importante situar, digamos, los 4 pilares que desde la licenciatura en artes visuales de la UPN se piensan. Y es, primero, entender que la práctica pedagógica está todo el tiempo posibilitando relaciones intersubjetivas, la reflexión, actos comunicativos, también desde una lectura muy de las pedagogías críticas y situadas. Se trata también de entender que hoy las artes visuales se piensan desde la cultura visual y entender que tenemos que aprender a leer y pensar críticamente las imágenes. La investigación entendida como un proceso transformador, el pensamiento crítico como esta necesidad de tener profundidad
en lo que se investiga, de implicarse en la investigación y tener ese rigor y la posibilidad del diálogo también. Bueno, en Charquito hay unos grupos comunitarios que son muy importantes para la investigación también. Está el grupo Sembrando Cultura y está este proyecto que ellos hicieron que se llamó Charquito Documentando. En el Charquito Documentando, los niños y niñas tomaban las cámaras, hacían sus entrevistas a la gente de la comunidad, iban por los sitios emblemáticos, por ejemplo, por el Salto del Tequendama, iban registrando una serie de prácticas culturales muy interesantes y al mismo tiempo iban tomando su propia voz. Bueno, el estado del arte entonces de este proyecto, pues uno de los ejes importantes es el espacio comunitario como lugar de creación y las prácticas artísticas comunitarias. Me interesa mucho resaltar la mirada de Jacques Rancière sobre el arte y la experiencia estética. Para él el arte tiene que ver con esa creación de situaciones que modifican nuestra mirada y las actitudes en consideración al medio ambiente colectivo. Se trata de redisponer de alguna manera. El arte tendría que ver con redisponer esos significantes comunes y al redisponerlos nos hace crear una mirada distinta de eso que parece conocido. Entonces tiene que ver con ese compartir en lo sensible, con crear ese espacio común. También pues entendemos que el espacio comunitario no está dado de antemano, sino que se produce y se produce desde las prácticas y las tácticas creativas. Hay procesos allí entonces de subjetivación, de agenciamientos, estas lecturas de lo cotidiano y los procesos de recuperación de memoria que nos trae el profesor David Ramos Delgado, que también es de la licenciatura en Artes Visuales y que ha trabajado mucho pues, en este campo de las prácticas artísticas comunitarias. También está Ferrari, que tiene un trabajo muy bello en el que hizo un trabajo de huerta y un trabajo de colcha de retazos o de tejido colectivo, y ella define 4 asuntos con relación a las prácticas artísticas comunitarias. Primero, una dialéctica entre el autor y la creación colectiva, una relación con el arte procesual, la creación de espacios y la transformación social. Es que estas 4 cosas son muy importantes para las prácticas artísticas comunitarias. Bueno, desde la educación artística inicial es importante entender que, por ejemplo, en la educación inicial, Fandiño nos propone 4 pilares para entender la educación inicial: el juego, la exploración del medio, la literatura y el arte. Empiezan a ser importantes para esta educación inicial, para darle voz a los niños y niñas, para entender sus propios lenguajes. Se trata entonces de tener en cuenta su voz, de escucharlos, de tener en cuenta sus experiencias. Este aporte de los lineamientos curriculares para educación inicial me parece significativo en ese sentido. También pues valoro mucho las experiencias que se han gestado desde IDARTES, los proyectos con nidos, por ejemplo, desde donde se piensa el cuerpo, el espacio y la materia, en esta idea de los ambientes enriquecidos, de crear videoinstalaciones dirigidas a la infancia, por ejemplo. Bueno, pues también está esta reflexión de García Márquez que es muy importante y es favorecer las aptitudes, las actitudes de los niños, su juguete favorito, es decir, incentivar desde muy pequeños ese gusto o esa tendencia que pueden tener hacia la música, hacia las artes plásticas, hacia el teatro, hacia la literatura, en fin. Bueno, también una cosa importante a tener en cuenta en el proyecto es la relación entre el cine y la educación y el cine comunitario. Desde Chile hay una experiencia muy bonita que es la de Miglorín. Él tiene este cuaderno del inventar en el que propone varios ejercicios de exploración del audiovisual desde el ámbito comunitario y lo colectivo.
En Bogotá pues tenemos el Festival de Cine Comunitario y Alternativo Ojo al Sancocho, que es una iniciativa muy importante. Y bueno, con relación a las infancias, es importante decir que nosotros entendemos al niño como sujeto de derechos, que entendemos las diferencias, las pluralidades de las infancias, no se es niño siempre de la misma manera, y esta diversidad de las infancias es importante. Entender también que hoy la infancia, digamos, se entiende también como un target del mercado, ¿no? Entonces es importante hacerle frente pues a esa mercantilización de la infancia, ¿no? Y desde una tesis muy importante también de Gabriela Gustonsky, se entiende al niño como creador de audiovisual, ¿no? Y también entender pues que ya Loris Malaguchi nos decía que los niños tienen pluralidad de lenguajes y la escuela solo les reconoce muy poquitos, ¿no? Entonces la idea es que la escuela empiece a reconocer toda esa pluralidad de lenguajes que manejan los niños y niñas. Bueno, en este sentido nos proponemos una pregunta, ¿no? ¿Qué procesos de creación colectiva de narrativas audiovisuales realizan los licenciados en artes visuales con los niños y niñas de la vereda del Charquito Suacha a partir de su experiencia estética cotidiana en relación con su formación? Bueno, el objetivo pues es entonces comprender estos procesos, acompañar esta creación colectiva desde el Charquito, y entonces identificar estos procesos audiovisuales, caracterizar cómo se dan esos procesos y la formación que se puede dar allí en este intercambio e interpretar finalmente los significados que emergen de estas narrativas audiovisuales de manera participativa con los niños y niñas y estudiantes de la licenciatura en artes visuales, y cuáles serían esas potencialidades transformadoras para el ámbito sociocomunitario. Bueno, en el marco teórico desarrollamos más la vinculación entre estas prácticas artísticas comunitarias y el campo comunicación-educación. Huergo nos proponía pensar ese campo desde tres topos o lugares, ¿no? Los espacios mediático-tecnológicos, los espacios educativos y los espacios sociocomunitarios. La idea de este proyecto de alguna manera es entender que esos espacios ya se están eh, comunicando más, es decir, ya se están borrando más las fronteras entre el espacio comunitario y el espacio escolar y el espacio mediático. En este momento lo estamos viviendo, ¿no? Nos estamos conectando a través de las tecnologías y la comunidad está participando también muchas veces de los procesos formativos, están encontrándose estrategias entre la comunidad y la escuela para mantener este espacio educativo tan importante para los niños y niñas. Bueno, allí Huergo reconoce algunas cosas importantes de cada uno de estos espacios, entendiendo, por ejemplo, que esta aproximación a la tecnicidad es una aproximación creativa, es decir, importa qué hacemos con las tecnologías, cómo nos apropiamos de las tecnologías, un poco lo que discutíamos esta mañana cuando hablábamos de que la tecnología es una práctica sociocultural también. Bueno, la cuestión con los espacios sociocomunitarios es muy importante entender entonces cómo se dan allí una serie de organizaciones populares y agrupaciones juveniles que empiezan a proponer procesos de formación de jóvenes para jóvenes, ¿no? En su manera de aproximarse entonces a sus realidades concretas. Y la escuela estaría muy vinculada a una serie de rutinas y de rituales que también de alguna manera reproducen y son una ventana de lo que vivimos a nivel social. Bueno, hay una serie de prácticas y mediaciones que también analiza allí Huergo. Aquí me interesa subrayar que pues empieza a reconocer que es importante que la escuela se pregunte quién va a la escuela, quién es ese niño o esa niña que va a la escuela, qué le interesa a ese niño, cómo vive sus experiencias eh, y, digámoslo así, cómo construye esa socialidad con los otros, ¿no? Entonces empieza a ser importante preguntarnos en cómo nos escribimos hoy, cómo leemos y escribimos hoy, por ejemplo.
Y bueno, entonces entendemos que hay unas escrituras múltiples, que los niños y niñas ya piensan de manera audiovisual, podemos decirlo de alguna forma, que están construyendo narrativas todo el tiempo, ¿no? En sus juegos. Entonces nos interesa que la escuela y en la escuela se empiecen a producir, digamos, otras escrituras más hipertextuales, que no sean tan lineales, que entiendan la multiplicidad, que entiendan la dispersión, en fin. Bueno, en esta relación, como les decía, es importante entender esa idea de la autoría compartida. Es importante entender que ese campo de comunicación, educación se empieza a pensar hoy desde lo comunal, desde construir un espacio común de encuentro. Y allí importa mucho la concepción o la propuesta de Nicolás Bobbio de arte relacional, como esa potencia del arte para crear un lugar de encontrarnos, ¿no? Y eso pues es lo que también retoma Rancière, ¿no? Cuando nos habla de las experiencias sensibles compartidas, y pues eso es muy importante para el proyecto. Pues también está estas maneras de entender las tecnologías desde la inteligencia colectiva, desde las comunidades virtuales, desde la pedagogía de la interactividad. Bueno, la experiencia estética pues es un campo muy complejo y muy interesante. En este proyecto pues nos estamos todo el tiempo cuestionando cómo una experiencia cotidiana se transforma en una experiencia estética, ¿no? La Rosa nos dice que la experiencia es eso que me pasa, dice él, es eso que nos atraviesa, es eso que nos transforma, ¿sí? Y la educación entonces tendría que fijarse más en esa potencia de la experiencia. Como les decía, nuevamente pues Rancière propone esta idea del reparto de lo sensible. Bueno, esta investigación entonces, la metodología pues tiene un enfoque cualitativo. Nos interesa mucho la investigación desde esa implicación subjetiva, entender que estamos construyendo un lugar de enunciación, que se construye pues en ese encuentro con la alteridad, en una polifonía de voces. Nos interesa hacer procesos de arte y etnografía en el que es muy importante las intervenciones situadas o in situ, las prácticas de arte in situ o de lugar específico, de sitio específico. Como les decía, el arte relacional y las prácticas colectivas, las lecturas situadas y las interpretaciones consensuadas. Se propone entonces pues una etnografía multilocal, en la que importa pues entender que son subjetividades, que somos subjetividades en construcción, esos mundos de la vida vinculados a los sistemas, la idea de la multiplicidad de escenarios, es decir, el campo no es solamente esa ubicación geográfica, sino que el campo ya está deslocalizado y de alguna manera ya está conectado, ¿no? Ya estamos en esa idea de lo local, en esta idea de la aldea conectada, ¿no? De McLuhan. Bueno, hay un proceso de reflexión entonces que es participativa, en la que, como en toda etnografía, pues hay una descripción extensa. Va a haber también esta idea de la polifonía de los relatos, ¿no? Y también una devolución a la comunidad a través de esta idea de la muestra del material audiovisual en el charquito. Decíamos que hacer una olla comunitaria. No sabemos cómo será en estas coyunturas actuales en las que vivimos, pero ya encontraremos las maneras de hacerlo. Bueno, hay una serie de resultados o de productos creativos vinculados a este proyecto. En este momento está en una fase pues, de proyección, todavía no se han realizado, estamos en ese proceso. Entonces yo propongo hacer una bitácora experimental animada que se llamaría algo así como ¿A qué juegas? Y esta sería la sinopsis, ¿no? Niños y jóvenes se reúnen a jugar a inventar un paisaje rodeado de ruinas misteriosas, una biblioteca y un teatro. Se reúnen allí en estos espacios misteriosos, ¿no? A pocos metros, pues se encuentra esa estación del tren olvidada, que está en el charquito, el río Bogotá y el humedal. En cada episodio de esta serie, que se piensa como una serie animada,
hay un juego que los niños inventan y la idea es co-crear esta animación de manera performativa. Entonces estamos como un poco en la línea de la animación experimental. Para animar, entonces, se exploran distintas técnicas como el stop motion, la animación con dibujos al carboncillo, tintas y aguadas, y animación con recortes y objetos. Bueno, esta ya sería la bibliografía y pues les agradezco mucho por su atención y por su escucha. Muchas gracias. Estimada Adriana, muchísimas gracias por la exposición y por también invitarnos a pensar alrededor del papel de las infancias, ¿no? Del rol de las infancias, de los niños y las niñas como creadores de narrativas audiovisuales. Bueno, resulta que en este momento, pues bueno, vamos a dar el lugar a la palabra. Hay comentarios, por ejemplo, para ti, Rocío. Olga Beltrán nos escribe, qué bonito trabajo en un contexto que muestra realidades y narrativas que permiten con las artes, ¿no? Como las artes y que tienen vida. A ti muchas gracias por compartir la experiencia. Rosa Liliana Vargas, ¿no? Desde Argentina nos dice que es relevante crear espacios comunitarios como lugares de creación y prácticas artísticas para la formación de licenciados en artes visuales mediante las prácticas pedagógicas, la cultura visual, la investigación, el pensamiento crítico, teniendo en cuenta los distintos espacios mediático-tecnológico, espacios educativos y espacios sociocomunitarios. Es una gran experiencia estética y narrativa audiovisual en la práctica educativa. Gracias por tu aporte. Bueno, pero también tenemos otros comentarios y hay algunas preguntas y invitamos a los colegas a que por favor consignen sus preguntas para Rocío acá. Entonces hay una y te la voy a comentar para que la vayas pensando mientras le damos la palabra a nuestro estimado Raúl. Y es, bueno, Samuel desde México te escribe, gracias por tu trabajo. ¿Podrías saber qué significa para ti lo sociocomunitario? Para que te lo vayas pensando. Estimado Raúl, resulta que hay algunos comentarios y algunas preguntas como estas, ¿no? Gracias, Raúl, por tu forma de despertar pensamiento. Nos has hecho doler la cabeza, sobre todo por esta manera como nos llevas a movilizar el pensamiento. Y hace una pregunta que yo no creo que sea para nada impertinente, estimado Samuel. ¿Qué orientación política, aparte de la ética, podrían tener hoy las redes pedagógicas ante un mundo movido más por el miedo que por el cuidado de forma integral y no solo desde la salud? Pero también, además de esta pregunta, hay otras que yo te las quiero leer. Y está esta, ¿no? Rosa Liliana nos dice, estimado Raúl, muy original la propuesta, un conversatorio para interactuar e intercambiar, miradas alrededor de la cultura de las redes pedagógicas que se construye entre todos en relación con otros, lo que permite que surja ese saber pedagógico. Muchas gracias por permitirnos crear este espacio de participación colectiva a través de su exponencia muy significativa. Y la doctora Valdelucía Alves da Costa, desde Brasil, nos dice cuáles son los dispositivos actuales de formación y autoformación en estos tiempos de pandemia, en los cuales todo un cambio ocurre debido a las amenazas de la vida. Entonces, bueno, tienes la palabra, estimado Raúl, y luego le damos la palabra a Rocío. Gracias, buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Bueno, obviamente que desde animarse a estar ya en una red, ya tiene ahí una configuración de un posicionamiento político diferenciado. Algunos lo harán para estar total y completamente en contra de la institución. Otros lo hacemos en la idea de lo que no me permiten en esta institución, puedo desarrollarlo en la red, aprender en la red, potenciar habilidades y en un momento dado regresar a mi institución para plantearles, para aportarles, para deconstruirla. En ese sentido, sí se requiere en un primer momento la situación de posicionarse, ¿sí? Y también hoy lo vemos con la pandemia. Nos acostumbraron hace muchos años, cuando éramos pequeños, a que los grandes salvadores de la humanidad
eran el Capitán América, James Bond y otros grandes personajes, pero ahora resulta que cuando uno ve a una sociedad como la estadounidense, con más de 3 millones de gente contaminada, con más de 130,000 fallecidos, y sin embargo Cuba, que está cercada, que ha sido limitada, está trabajando en más de 30 países, y entonces ahora uno diría, ¿quién son los héroes que están salvando al mundo? Y aquí lo ubicamos, pues quien está investigando, quien está proponiendo y quien está superando el miedo y trabajando en una visión prospectiva, porque esa es otra de las limitantes institucionales. Si alguno de los maestros planea en términos prospectivos para su escuela o su salón, para 5 años, le dan un zape, dicen, no, aquí tienes que planear para este año. Y entonces nosotros hemos planteado en la red, nos podemos atrever a planear, a ejecutar y a desarrollar con una visión prospectiva, no solo para este año, no solo para este ciclo, sino en términos de un proyecto de vida. En esa trascendencia puede llegar este asunto. Y ahí no solamente estás trabajando para la deconstrucción de una institución, sino para un proyecto de nación y sociedad diferente, porque a esos niveles te puede llevar la red. En la red no te están limitando a que solamente investigues por ser maestro de grupo solo a tus niños. Puedes investigar las políticas públicas en tu país y en otros países y trabajar proyectos comparativos. Y así una serie de situaciones en donde finalmente la intención es que las redes permiten, ¿verdad? Con democracia, con un diálogo y con la crítica y la autocrítica, proponerse ideas pedagógicas, políticas, que transformen esta sociedad en términos de emancipación, rompiendo la ideología y las prácticas de explotación social. Ahora, estimado Raúl, muchas gracias. No sé si ya terminaste tu comentario, la imagen quedó congelada y se cortó tu voz. Mientras... o una confusión. ¿Perdón? Estimado Raúl, no, se te cortó la voz. Entonces, se te cortó la voz y puedes volver a retomar la idea anterior, por favor. Sí, trabajando esta situación del dispositivo, como lo plantea la doctora Valdelucia, visto desde la idea de la capacitación, diría Bourdieu, desde la racionalidad de la instrucción, lo único que veríamos en cada actividad, sea un taller, una conferencia, es recuperar la evidencia, ¿sí? Pero visto desde la perspectiva de la autoformación, desde la formación, desde la lógica freiriana, cada taller, cada actividad, cada congreso, si me dispongo a aprender, si me dispongo a recuperar saberes, a significar lo que otros dicen, lo estoy transformando en un dispositivo. Verbigracia. Si estoy haciendo una investigación y doy clases a un grupo, si no soy investigador, simplemente es una clase. Pero si soy un docente investigador, para mí esa clase es un dispositivo de investigación porque me permite información. Pues, el dispositivo está en la medida en que tú lo intencionas, lo recreas teóricamente y recuperas lo aprovechable para tu autoformación. Gracias. Estimado Raúl, muchas gracias por invitarnos a pensar cómo entonces hacemos de estos escenarios efectivamente dispositivos para elevar nuestros niveles de conciencia, ¿no? Diría Paulo Freire. Es decir, generar horizontes de reflexividad para pensar lo que hacemos, ¿no? Para pensar lo que hacemos, para lenguajearlo, para ponerlo en contexto, ¿no? Y ponerlo en discusión. Muchísimas gracias. Estimada Rocío, entonces, para que puedas retomar esta pregunta junto con otra, ¿no? Además de, bueno, ¿cómo entiendes tú lo sociocomunitario? Pero también, bueno, ¿cómo se han dado estas prácticas situadas para los licenciados en formación? Creo que no solamente para los licenciados en artes visuales,
sino cómo además logras tú generar estos acercamientos con niños y niñas, con experiencias reales de vida, ¿no? Con sus trayectorias biográficas en medio de los contextos de esta ruralidad. Bueno, les agradezco mucho por las preguntas. Entonces, bueno, pues en este momento entiendo lo sociocomunitario, digamos, como un campo de lucha, pero digamos que la cosa como muy interesante, muy importante que yo encontré en el charquito fue como esa capacidad de los jóvenes y niños y niñas para decir, bueno, esto es lo que hay, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos para transformar? ¿Cómo nos organizamos para repensar nuestro tiempo libre? Entonces, fue toda una transformación entender cómo los jóvenes mismos se estaban organizando y estaban creando posibilidades de formarse entre ellos y encontrando espacios. Entonces les cuento, por ejemplo, este espacio de la biblioteca, ellos se lo ganaron, porque realmente ahí antes pues era un poquito para llevar a las vacas, y de hecho pues las vacas estaban dañando el humedal. Entonces ellos con Sembrando Cultura pues están haciendo toda una cruzada por salvar el humedal. Entonces lograron pues cercar una parte del humedal para que no entraran las vacas, lograron sacar a las vacas del espacio de la biblioteca, apropiarse de ese sitio que estaba mucho tiempo abandonado y convertirlo en biblioteca. Y también cerca hay un teatro que también está en proceso de restauración para la comunidad, para que, digamos, haya estos espacios de encuentro y esa configuración de lo común. Entonces, pues para mí eso sociocomunitario tiene que ver con esa posibilidad de agenciamiento, de organización que tienen los jóvenes y niños y niñas del Charquito desde abajo para organizarse. No esperan a que venga alguien a organizarlo, sino que ellos están autoorganizando en su medio, en su entorno. Entonces, casi que fue llegar a observar cómo todos estos procesos pues se iban dando y cómo ante retos y dificultades de exclusión, por ejemplo, porque el Charquito en Soacha pues está en una zona marginal con relación a Bogotá, digamos a esa idea entre el centro y la periferia. Entonces, cómo también luchar con los estereotipos sociales, ¿no? Porque tenemos, digamos, en Bogotá muchos estereotipos sociales. Entonces vivir en Soacha muchas veces significa estar en el peligro, o significa allá roban, allá matan, allá. Entonces, los jóvenes cuando hacen apropiación de narrativas audiovisuales, por ejemplo, en Charquito Documentando, también está el grupo Suacha en Imágenes, que ha hecho cosas muy interesantes, y ellos reivindican Suacha con U, no con O, porque ahí en lo institucional se escribe Soacha, pero ellos la escriben Suacha con U porque están retomando todo el legado muisca. Entonces, ellos están luchando contra esos estereotipos, ¿sí? Y están proponiendo, pues, acercamientos a los lenguajes narrativos audiovisuales que les han posibilitado muchas cosas para lograr derribar esas estigmatizaciones. Entonces, sí, para mí ese espacio es un espacio de lucha, el espacio de lo sociocomunitario, y es un espacio de luchas que se han ganado muchas luchas, ¿no? Porque incluso el colegio lo querían cerrar y este grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes allá que se llama la Esquina de Memo, ellos se pusieron ese nombre, la Esquina de Memo, se organizaron, hicieron unas acciones importantes de tutelas y demás para que el espacio de la escuela se cualificara y siguiera, ¿sí? Porque si no, de pronto ya ahorita no estaría la escuela Eugenio Díaz Castro, que ya alcanzaron a quitar una sede, por lo menos alcanzaron a quitar una sede, pero la otra sí la lograron salvar. Y fueron los jóvenes mismos de Charquito, ¿no? Que hicieron pues esta resistencia allí. Entonces, pues esa es como mi aporte. La otra pregunta era sobre las prácticas. Yo considero que las prácticas han sido una cosa como muy vital para mí, que es muy importante salir de la institución, no quedarse siempre yendo al mismo salón, siguiendo siempre uno su horario, ¿no? Sino que para mí desde las artes siempre ha sido muy importante la deriva, y yo valoro la deriva, yo valoro ese proceso de errar, yo valoro el proceso de la experimentación, de equivocarse y volver a empezar.
Entonces, cuando yo acompaño las prácticas, yo les permito a mis estudiantes primero la deriva, primero conocer, primero hacer caminatas por el lugar, primero ir a las tiendas y todo lo que se, por ejemplo, en el Charquito, la relación con las panaderías, la gente se encuentra en las panaderías y allá conversan y el espacio de la conversación es importante también, es pedagógico también. Entonces, pues yo reivindico primero esa deriva, reivindico esa experimentación, reivindico conocer el lugar, reivindico que escuchen, que estén, digamos, como esponjitas atrapando todo lo que el medio les está dando, para que luego puedan proponer proyectos de intervención educativa y artística que estén fundados en esa observación y que estén situados y que sean co-construidos también. Entonces eso es lo que he tratado de hacer en estos poquitos años que llevo acompañando la práctica. Y sí, ha sido muy valioso el aporte de cada uno de los estudiantes, como su manera, como ha entendido estos espacios. Y también pues les cuento que mis estudiantes, muchos viven, algunos viven en Soacha, muy cerca a Soacha, en Bosa, viven, también hay varios que tienen relación con lo rural, con la escuela rural. Incluso un estudiante que tengo este semestre, José Miguel Ángel, ha pasado su infancia muy cerca ahí en Charquito, entonces por eso también decidió escoger esta práctica, ¿no? Y él pues reivindica todos sus saberes del campo, ¿no? El saber de ordeñar la vaca y hacer su queso artesanal, los saberes más artesanales del campo y este tiempo como digamos, de esa estética de lo cotidiano, que también es lo que me interesa mucho como rescatar en el proyecto, ¿no? Como entender, eh, digamos, estas posibilidades de vivir el arte desde la cotidianidad, desde la transformación de la propia vida, ¿no? Entonces, cada uno de mis estudiantes, pues desde sus lugares han hecho unos aportes muy bellos. Este semestre, pues también pensando en recoger los saberes y los sabores locales. Hay huerta, ¿no? En muchas de las casas de Charquito hay huertas, entonces se está haciendo una recolección de las plantas, de esta planta para qué sirve y como estos remedios caseros y recetas y bueno, todo eso se está haciendo también desde el lenguaje audiovisual, ¿no? Desde dibujos, imágenes y todas pues, las posibilidades que nos brinda el audiovisual para esto, ¿no? Entonces, pues eso ha sido muy interesante y ahí va el proceso y ahorita pues el reto es mantener la comunicación cercana en medio de la distancia, ¿no? Como, como creando estos ambientes de aprendizaje que están mediados por las TICs y que nos han dado, digamos, realmente la posibilidad de generar piezas audiovisuales para comunicarnos con la comunidad. Entonces se ha explorado la correspondencia audiovisual, se ha explorado la animación, los relatos a partir de fotografías, ¿no? Entonces, pues han sido muchos ejercicios como muy interesantes este semestre, por ejemplo, retomar la infancia de mis estudiantes, porque también, digamos, yo no entiendo la infancia solo como un periodo cronológico, sino como la infancia como la potencia y lo que significa para el adulto también volver a su infancia, recordar esas primeras experiencias, por ejemplo, con la ruralidad en el campo. Entonces, uno de los ejercicios fue ese, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo fue su primera experiencia con el campo? ¿Cómo la vivió? Cómo recuerda ese espacio? Y varios pues tomaron fotografías del álbum de familia e hicieron algunos relatos muy bellos con relación a estas primeras experiencias en el campo, con la ruralidad. Entonces eso les cuento. Y bueno, pues muchas gracias. Qué pena si me extendí un poco. Estimada Rocío, no, encantada acá escuchándote. E igualmente hay algunos comentarios, ya se los voy a leer, pero también invitar a los colegas que quieran tomarse el micrófono que lo hagan en unos instantes. Ginadis Flores, desde Sucre, desde Morroa, al norte de nuestro país, expresa que está encantada con tus experiencias,
Rocío, considero que todo este trabajo en equipo y creativo con los estudiantes de la licenciatura en un determinado contexto responde a los interrogantes que nos plantea el profe Raúl en su conversatorio, ¿no? Esos interrogantes de cómo nos pensamos en red, en este caso con la infancia, con los maestros, con los estudiantes en formación, ¿no? Con los maestros que orientamos la formación. Santiago nos dice, para Raúlito nos dice, felicidades, historiador e investigador y colega Raúl, excelentes reflexiones que precisan las posturas con intencionalidad comprensiva y prospectiva. Abrazos. Alicia Cano nos dice también desde México, al doctor Raúl, muchas gracias por las preguntas realizadas que merecen una profunda reflexión para la mejora de la práctica laboral y del alcance que queremos tener. A la maestra Rocío, por sensibilizarnos a que la práctica docente no es solo un aula y debemos salir y vivir el contexto y formar en él. Felicidades y gracias. Bueno, los colegas acá están expresando saludos fraternos para todos nuestros sures latinoamericanos. Santiago Moreno también nos dice agradecimientos a la doctorante Rocío por su exposición tan sistemática, por apropiarse de las herramientas del arte que rompen con el paradigma de visualizar a los niños como conformados por una computadora cognoscitiva y ampliar así la mirada hacia los distintos lenguajes, ¿no? Y hacia los niños desde un sentido integral, amplio y complejo. Ahora invitamos entonces a nuestro colega José Alfredo Malagón a que abra el micrófono y exprese unos comentarios. Él nos escribe acá que el lugar de la exclusión es un lugar de debate, de lucha y de reivindicación. Entonces, estimado José Alfredo, tienes la palabra e invitamos entonces a que posteriormente otros colegas también se tomen la palabra y finalizaríamos entonces con unos mensajes tanto de Rocío como de Raúl frente a este escenario para construir redes, para pensarnos la interdisciplina, la escuela. Estimado José Alfredo, tienes la palabra. Gracias, Ana Briset. Bien, pues he venido acompañando todo este bello proceso que ustedes llevan y pues cuando escucho a la profe Rocío rememoro muchas cosas, sobre todo esos espacios que hay que recuperar. Si bien yo soy bogotano, ahora estoy en Tunja, yo viví todo lo que fue el acabose de los humedales del norte, por el lado de Niza, ¿sí? En donde esos espacios, recuerdo cómo eran primero apropiados era la gran finca, que ahora es un centro comercial, San Rafael, y esos eran unos espacios de esparcimiento nuestro, ¿sí? Para el lado de la montaña, yendo hacia Suba, también eran espacios de exploración, había una cueva indígena. Y esos espacios se iban perdiendo. Sin embargo, alrededor de un grupo juvenil que se hacía ahí en la iglesia del barrio, ¿cierto? Y en ese momento con un énfasis de la teología de la liberación, íbamos procurando hacer cosas también. Entonces, escucho a Rocío y decía uno, oye, qué lástima de las prácticas universitarias no llegar donde deben llegar, porque el aula se ha quedado en el edificio, ¿sí? Y porque no se va al lugar donde se debe enseñar. Y en ese sentido también, esa recuperación que tú haces de esos saberes es bien interesante. En el barrio, yo vivía en un barrio que se llama Ciudad Jardín Norte, y allí empezábamos a hacer historia con las personas más antiguas del barrio, ¿sí? Y ellos fueron los que nos contaron, de hecho, y los dos ya están fallecidos, nos contaron esa historia de quiénes eran los niños de la finca y cómo se llegaba, y cuáles eran las pocas rutas que llegaban ahí, que incluso no llegaban al barrio, sino que iban era para Suba, ¿sí? Y cómo Suba, si miramos, se ha convertido también en otra pequeña Bogotá. Entonces, me parece que esas recuperaciones del espacio, de la apropiación del espacio, es volver a recuperar lo público entendido, como lo decía Antana, ¿cierto? Es lo que nos conviene a todos, es de todos y es lo que nos conviene a todos, por eso debemos cuidarlo. Entonces, no alcancé a escuchar bien al primer profe, pero cuando escucho a Diana, rememoro todo eso, ¿no? Y me parece una actitud muy bonita del ser docente, y en ese sentido también como de los maestros a pie que rondamos por aquí, de ir a esos sitios donde debemos empezar
a afectar. En últimas, creo que ese es el papel también de la universidad y de toda la institución educativa. Yo dejaría ahí pues porque creo que hay varios colegas que quieren hablar. Gracias. Estimado José Alfredo, muchísimas gracias y muy pertinente el comentario que haces, efectivamente en absoluta relación con los planteamientos de nuestro estimado Raúl, cuando nos invita, ¿no?, también a pensarnos en esos dispositivos de formación, autoformación. Estimados colegas, ¿quién más quisiera tomarse el micrófono? Mientras se animan, Samuel. No, Rocío hace una recomendación y es que, bueno, primero que todo te saluda, muchas gracias por compartir tu palabra y con mucho cariño, Samuel te recomienda la película documental de Melissa Elizondo Moreno que se llama El Sembrador. La puedes encontrar en Filmin Latino en internet. Bueno, muchísimas gracias, Samuel, por estas recomendaciones. Bueno, ¿quién más quisiera tomarse la palabra? Gracias, estimada maestra. Dale, Luis Alberto. Dos comentarios. Uno, definitivamente empatando los dos aportes interesantes de los colegas. El primero tiene que ver con los dispositivos de formación y autoformación. Es decir, para ser docentes inspiradores y poder transformar no solamente proyectos de vida, sino contextos, es importante hacer una combinación tanto de las capacitaciones externas como de la autoformación. El docente aprende día a día, pero no solamente se puede quedar con ello. Es importante que el docente tenga un conocimiento amplio del contexto de donde está para que lo pueda transformar, para que de alguna manera también recoja esa función que quizás se ha perdido con el tiempo, que es un actor importante de la sociedad, es un trabajador de la cultura, es un trabajador de la sociedad, es un productor de conocimiento y ante todo es un transformador de proyectos de vida. Entonces, si combinamos estos dos dispositivos, la formación con la inmersión en el contexto de nuestra comunidad, como nos lo presentan en las exposiciones, podemos lograr muchas cosas, podemos transformar realidades y ante todo transformar personas. Sí, estimado Luis Alberto, se te cortó la comunicación, se te cortó la voz. Desconocer. Aló, ¿me escuchas? La última parte no se te escuchó, o yo no te la escuché por lo menos. Si la pudieses repetir, la última parte, por favor. Bueno, parece que tenemos dificultades de comunicación. Luis Alberto, ¿me escuchas? Luis Alberto. No, te estaba diciendo, es que tu voz se cortó. Si pudieses, por favor, terminar tu comentario retomando la última idea que estabas expresando. Sí, la última idea es que si combinamos estos dos dispositivos, formación con inmersión, espacio que ha perdido para poder definir hacia dónde vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, estimada Rocío, tienes la palabra. Luego invitamos entonces a que Raulito nos haga el comentario de cierre como ponente y posteriormente invitamos entonces a Alfonso, que nos va a hacer una invitación alrededor de FEDRA para cerrar y entregar la mochila. Rocío, tienes la palabra. Bueno, no, pues agradecerles mucho por todos los aportes, muchas gracias. Gracias también por recordarnos que Bogotá también está llena de humedales y que hay que cuidar esos humedales, hay que cuidar esos espacios de que, digamos, que no son vitales, pero no son de consumo y no son de productividad, sino son de ocio creativo. Entonces, yo valoro mucho la posibilidad de que en la escuela se vuelva a reconocer también la importancia del ocio creativo y del juego, porque es desde allí que se potencia la creatividad. Entonces, más humedales y menos centros comerciales. Gracias. Abrazos. Gracias, Rocío. Estimado Raulito. Pues muchas gracias. Primero,
a todas y a todos los que nos escucharon, los que participaron con sus exposiciones, nos enriquecen, porque esa es la idea del conversatorio, un intercambio que cada palabra signifique algo importante para nosotros. Eso es disponerse a formarse, a autoformarse. A los organizadores, a las organizadoras, pues que tengan a bien seguir en este proceso, porque estar en red, también hay que decirlo, no es fácil. O muy a la cubana, chico, esto no es fácil, ¿no? Implica mucho esfuerzo, mucha responsabilidad, presupuestos, porque esa es otra de las situaciones. Queremos conocer el mundo, no estamos esperando a que nos lo pague la institución, no siempre se puede, pero a partir de que estamos incorporados a una red, nos anima mucho. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo, porque este es un tema que vamos a desarrollar en otra próxima actividad, donde habrá otros elementos que aporten a esclarecer cuál es la importancia de las redes pedagógicas. Muchas gracias. Estimado Raúl, muchísimas gracias. Alfonso, tienes la palabra. Voy a compartir un momento la pantalla mientras tú haces la invitación y luego entonces leeré un cierre que nos ha preparado también Tadiana. Entonces voy a compartir un momento la pantalla. Alfonso, tienes la palabra. Gracias, muchísimas gracias al doctor Raúl de la Redien, a este esfuerzo que estamos haciendo por encontrarnos a nivel latinoamericano, por las redes de los maestros que hacen investigación en las escuelas y sus comunidades. Y ahí está precisamente la invitación al FEDRA, el Foro de Educación Rural en Antioquia, que vamos a hacer el próximo, el 14 de julio. Va a estar precisamente la profesora Eugenia, que ha estado acompañándonos, va a hablar una cosa importante sobre virtualidad, un reto para la educación rural, y la profesora Luis Alvira Estrada, coordinadora de la red del grupo IMPACT de Antioquia, y mi persona vamos a hablar sobre nuestro trabajo de maestría, sobre la deconstrucción de los proyectos educativos institucionales y cómo evaluarlo en el contexto rural, y el moderador va a ser el coordinador del GIERA, del Grupo de Investigación de Educación Rural en Antioquia. Pero como les decimos, esto se une al Seminario de Educación Rural Latinoamericana, que el próximo 21 de julio a las 5 de la tarde vamos a hacer nuestro ya cuarto evento, que ya tuvimos a los compañeros de la montaña de Guerrero, a las maestras de la Patagonia, y bueno, ahí estamos precisamente haciendo además ese diálogo fundamental, como lo planteamos Ana Brice y yo, es la importancia también de que la voz de la ruralidad tenga muchísimo peso, porque además casi toda Latinoamericana la educación es muy rural. Entonces estamos poniendo estas experiencias y visibilizando eso. Los invitamos cordialmente este 14 de, no fue el 7, no es el 14 de junio, el próximo martes, a las 4 de la tarde, hora de Colombia, directamente por Facebook y por YouTube. Ahí está. Muchas gracias, Anita. Un saludo. Aquí tengo a Luis Alvira. Saludos a todos. Abrazos. Abrazos, saludos fraternos. Y bueno, este cierre, gracias Alfonso, lo voy a hacer desde las palabras de Tadiana, ¿no? Tadiana tiene dificultades con el audio, pero pues a través de la red somos voces y esta voz es colectiva. Y dice Tadiana, hoy hemos logrado tejer desde la aguja y la piel, la que hermana, la que arraiga, la que funda esperanza. De una parte, con Raulito, quien nos ha invitado y nos ha enseñado y nos enseña permanente a tejer red, nos acerca a un camino andado que nos emociona. Somos red también porque somos familia, porque con nuestros hijos, hijas, compañeros, compañeras, hacemos parte de este camino. Aquí nos encontramos, hermanos, tíos, pero sobre todo compas que construyen contigo y contigo y contigo pedagogía. De otra parte, gracias a la profesora Adriana Rocío, quien hoy teje la mochila desde el arte, desde la comunitariedad, gestada con los jóvenes y las infancias, rescatando esos saberes otros que nos muestran apuestas por la paz, el sentir y la hermandad. Un territorio que, como lo dijera Yupanqui, no hace
nos hace ser uno mismo con la piel de otro. Gracias a los dos ponentes por seguir inspirando el tejido en red. Gracias a todas las maestras y los maestros que le apostamos a seguir tejiendo desde nuestros escenarios educativos unas pedagogías situadas, unas pedagogías de a pie, desde las comunidades y para las comunidades. A ustedes muchísimas gracias y sea esta la ocasión para entregarles entonces la mochila, ¿no? Para que esta mochila siga viajando y sigamos consolidando un tejido por nuestros sures, por unos sures otros emancipados, más dignificantes, más dignos, más humanos. A ustedes muchísimas gracias y bueno, feliz tarde y nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego y saludos fraternos para todos.